Pues un día más, bienvenidos a vuestro cutre canal, y esto que estáis viendo es la abadía de Glastonbury. Para los españoles Glastonbury y para los perroflautas Avalon. Esta es un prodigio del marketing británico porque te llevan a visitar los restos de una abadía que no queda prácticamente nada. Entonces tú vas paseando por la zona y te dicen: aquí había un altar, y tú te lo tienes que creer. Aquí había una ábside enorme, tú te lo crees. Y bueno, sí, es cierto que había, y que hay pruebas históricas de todo tipo, pero tú no visitas nada. Tú ves unos jardines monísimos, preciosos, realmente espectaculares, y además tuvimos muchísima suerte porque hacía muy buen tiempo. Este es el espino supuestamente descendiente del primer espino que trajo San José de Arimatea. Pero bueno, que os voy a contar un poco la historia del asunto y de por qué se supone que esta abadía era mágica y de la dramática historia que encierra detrás. Y de cómo supuestamente aquí estaba la tumba de Arturo y de su segunda esposa Ginebra, porque según la tradición se casó 3 veces, y las 3 veces con una señora que se llamaba Ginebra. Ginebra I, Ginebra II, Ginebra III. O bien el nombre de Ginebra era muy común en la época, que además era algo así como Guanwiche, porque el nombre celta no es la traducción francesa, que es de Geneviève. O bien el señor, para no liarse, en lugar de hacer esto que hacemos de llamarle amor a todo el mundo: amor, me pasas la sal, amor, te quiero mucho, porque nos olvidamos de su nombre real, pues él lo solucionó todo llamando a sus 3 esposas, una detrás de otra, Ginebra, y así era mucho más rápido. Pero bueno, esto que estáis viendo aquí son los impresionantes jardines de la abadía, porque la abadía era verdaderamente espectacular. Fue una de las abadías más ricas de Europa, fue la iglesia más grande de Europa, más grande que San Pedro, más grande que Notre Dame, por ejemplo, y se destruyó por completo, la destruyó Enrique VIII, y al abad lo colgaron, lo ahogaron y lo descuartizaron, porque luego se quejan mucho de la Inquisición española, pero vamos, que los británicos tampoco tenían mucho de lo que estar orgullosos. Y vamos a contar ahora la historia de este sitio tan bonito, presuntamente mágico, porque ya sabéis que aquí todo lo arreglan diciendo que todo es mágico. Esta es la forma de atraer turismo aquí. Pero bien, vamos a empezar por San José de Arimatea. San José de Arimatea era un personaje bíblico y se entiende que probablemente también histórico, porque aparece tantas veces en el Evangelio que es bastante absurdo que se lo hubieran inventado. En el Evangelio de Mateo se dice que era el propietario del sepulcro en el cual depositaron el cuerpo de Jesús de Nazaret después de su crucifixión, y que adquirió la sábana con la que enterraron a Jesucristo, o eso dice en el Evangelio de San Marcos, y también se le cita en el Evangelio de Lucas. Los 4 evangelistas coinciden en contar el mismo episodio en el que intervino San José de Arimatea. Jesús acababa de morir en la cruz, Pedro reniega de él 3 veces en público, los apóstoles se dispersan y nadie recoge el cuerpo de Cristo. Y entonces es San José de Arimatea el que va a Poncio Pilato y le pide que le dé el cuerpo de Cristo. Esto sale en el Evangelio. Hasta aquí todos de acuerdo. Entonces está mencionado en los 4 evangelios. Se supone que era miembro del Sanedrín, se supone que tenía dinero, es el único que se atreve a ir a Poncio Pilato y pedirle el cuerpo. O sea que el Señor debió existir. Hasta ahí todo de acuerdo, ¿vale? Y ahora vamos a las leyendas medievales, según las cuales San José de Arimatea llega en el año 63 después de Cristo aquí a Inglaterra, precisamente a Glastonbury. Hay que tener en cuenta que llega en el año 63 y Cristo ha muerto con 33 años. Pongamos que él fuera el esposo que era el tío materno, eso sí sabemos. Se supone que era hermano de Joaquín. Pongamos que solo le sacara 15 o 20 años a Jesús. Ya tenía 83 años.
Dime tú venirte, cruzarte toda Galilea, subirte en un barco, irte hasta las costas de Francia, cruzarte toda Francia, que entonces era la Galia, cogerte otro barco, tirarte toda Bretaña, que estaba llena de árboles y demás, y llegar hasta aquí. Bueno, pues se supone que lo hizo, porque era santo y a los 83 años podía. Se supone que se vino con 12 discípulos y entre ellas estaban María Magdalena, Salomé, y bueno, vino y entonces creó una pequeña comunidad y se trajo unos espinos. Y esos espinos, del primer espino que trajo, que en un espino dura más o menos 120 años, se han ido creando un linaje de espinos y aquí están los espinos de San José de Arimatea. Bueno, pues San José de Arimatea vino aquí y no solo eso, se trajo el Santo Grial consigo, se trajo dos vasijas, una con la sangre de Cristo y otra el sudor de Cristo. El Santo Grial lo escondió en el Pozo del Cáliz y por eso, señoras y caballeros, el Pozo del Cáliz tiene el agua roja. No porque tenga óxido ferroso, no, por el agua roja. Bueno, da igual. La abadía de Glastonbury entonces se crea más o menos, se supone que está afincada sobre una antigua iglesia normanda o sajona. Se dice que lo crearon los discípulos de San José de Arimatea, que fundaron una comunidad cristiana, todo esto. Lo que sí sabemos es que en 1191 la abadía de Glastonbury era enorme, inmensa, gigante, y que Enrique VII les estaba pagando dinero para renovarla, pero tienen un fuego, se quema, el rey no les da más dinero y entonces casualmente, mira tú, descubren una tumba. La tumba existe, o sea, en la tumba hay dos cuerpos, un señor y una señora. Y son dos tumbas normandas, con dos pirámides. Las pirámides eran los enterramientos funerarios de la gente importante en Normandía. Entonces, ni cortos ni perezosos, ellos deciden que Dios le ha dicho, porque lo ha visto en una visión, que ese es Arturo y esa es Ginebra. Había 3 Ginebras. La primera Ginebra, la segunda Ginebra, la tercera Ginebra. Pues la segunda Ginebra. Y que eso es Arturo y que esta es Ginebra. Y entonces es un gran sistema publicitario para que vengan a ver los peregrinos y vengan a ver la tumba de Ginebra y de Arturo. Poco después, con Eduardo I y Leonor, cambian la tumba y se la llevan a otro sitio y hacen una tumba aparentemente preciosa y allí estaban la tumba de Leonor y de Ginebra. Y todo va muy bien hasta que llega Enrique VIII. Enrique VIII se enamora, como sabéis, estaba casado con Catalina. Catalina no le da el ansiado varón que él quiere, entonces él intenta anular el matrimonio. Catalina se niega, intenta anular el matrimonio diciendo que nunca han tenido relaciones. Y Catalina aparece con su cabello suelto para decir que sí la han tenido ante la corte. Y bueno, ahí se lía la mundial. Catalina al final pacta y se va a un monasterio. Y él, para poder casarse por segunda vez, como el Papa no le deja, monta el cisma anglicano. Se hace el jefe de su propia iglesia. Y lo primero que hace es empezar a destruir abadías y monasterios uno detrás de otro. Y el más importante era Glastonbury, que resistió mucho tiempo. Vandalizaron Glastonbury, se lo llevaron por delante y cogieron al abad y algunos más, los acusaron de autotraición. Al abad le subieron a la colina de Tor, le ahogaron primero, luego le colgaron por si acaso no estaban seguros, supongo que lo de ahogarle sería para torturarle, luego le cortaron en pedacitos, la cabeza la pusieron en una pica a la puerta de la ciudad, lo cual supongo que disuadió a los demás monjes para quedarse aquí. Y entonces destrozaron toda la abadía. La abadía está destrozada. Pero los ingleses, que son muy listos, te llevan a una tour por lo que queda de la abadía, que habéis visto que no es nada. Pero tú vas y dicen, aquí estaba el altar mayor, aquí estaba el ábside, esto era así, y tú te lo tienes que imaginar. Y esto es lo que pasó. Entonces, como ahí hay un espino que se supone que viene del primer espino de San José de Arimatea, que es este árbol muy blanco, muy bonito, pues lo que hacen es que una vez al año llega un niño elegido entre los niños del colegio de Glastonbury, corta un poco del espino y se lo envía al rey. Y ellos están contentos. Y bueno, pues yo lo que tengo fascinada es que
Anda que no tenemos nosotros ruinas en España y no estamos haciendo este marketing tan interesante. Y con esto ya os he explicado la abadía de Glastonbury, lo bonita que es, y un poco que lo de la leyenda negra de la Inquisición, pues qué malos, qué malos, qué malos eran los inquisidores, pero anda, que los anglicanos no se quedaron cortos, no se quedaron cortos. Y bueno, pues nada, esto solo lo he subido para que sabáis que sigo por aquí y que esto es lo que he visto hoy. Y con esto, y no voy a decir barbaridades, solo quiero desearos mucha paz y mucho amor, que lo vamos a necesitar estos días en España. Un beso. He dicho que la tumba de Arturo era normanda y no, tenía que ser bretona, porque Arturo en principio era un líder bretón que combatió a los invasores anglosajones que venían de Inglaterra a finales del siglo V y principios del siglo VI, en el caso de que existiera. Debió existir algún tipo de líder o de señor de la guerra bretón que combatió a los anglosajones. Ahora, que a partir de ahí se han creado un montón de leyendas e historias sobre Arturo, Ginebra, Morgan Le Fay, que en algunos casos es su hermana y en otras es la amante despechada, y en unos casos en la leyenda francesa, Morgan Le Fay está enamorada de Arturo y como Arturo no le corresponde, ella malmete y les lanza un hechizo y por eso Ginebra acaba liada con Lancelot. No porque ella quisiera, no, sino porque la malvada Morgan le ha metido un hechizo. Bueno, esto sería tema para otro vídeo y yo quiero hacer este vídeo cortito, pero recordaros que si Arturo existió, está basado en algún señor de la guerra bretón del siglo V que combatía contra los anglosajones. A partir de ahí, todo lo demás son leyendas y es un poco como... Hay hasta un rey Arturo de la Marvel, que yo sepa. Pero vamos, que se va mezclando leyenda sobre leyenda, sobre leyenda, sobre leyenda, sobre leyenda, y al final encontrar el personaje histórico original es prácticamente imposible. A ver, para explicarlo, en la Inglaterra original estaban los bretones. Cuando llegan los romanos traen como mercenarios a los anglos, los sajones, los jutos y los frisios. Pero los anglos y los sajones, que vienen sobre todo los sajones de en Alemania, son gente muy dura. Y los bretones se pelean con los anglos y los sajones porque los jutos y los frisios ni aparecen en las leyendas, ¿vale? Y las tribus germánicas son los anglosajones, a los que los ingleses le deben el lenguaje, el aspecto físico y la gran mayoría de las tradiciones. Porque los bretones originales, pues sí, eran probablemente los galeses puros descenderían de los bretones y los bretones originales eran más oscuros. Por eso cuando vas a Gales o a Escocia al norte ves a gente con la piel más oscura y el cabello más oscuro. O eso se dice, porque igual es una leyenda también. Pero bueno, lo que está claro es que el Arturo original tuvo que ser galés, céltico o bretón, que luchó contra los sajones más o menos por Gales o por aquí alrededor del año 450 a 525. Por esos años estuvo luchando. Que si era o no era rey o si se llamaba o no Arturo está en discusión, pero que hubo un señor de la guerra muy importante alrededor del cual se crearon muchas leyendas, eso ya se da por hecho. Hay quien dice que el verdadero Arturo era Ambrosius Aurelianus, que está recogido en las crónicas de la época, que se lo cargaron los sajones en una batalla que se conoce como la batalla del Monte Badón, que probablemente sucedió aquí en Somerset. Pero esto es casi histórico. Y bueno, que aquí todo el mundo reclama ser la patria de Arturo, porque lo mismo lo dicen en Gales, que en Cornwall, que aquí en Glastonbury. Pero bueno, que como ha dado para tanto el tema, pues sí, lo de la espada ya os lo sabéis, pero vamos a decir una cosa muy interesante. El hecho de que ese ciclo tenga dos mujeres, una Ginebra, que es una mujer, como sabéis, infiel, cosa que en los romances de la época no era muy común contarlo y sobre todo que saliera de rositas. Y dos, el maravilloso personaje de Morgan Le Fay, que es una mujer poderosísima, bruja, que sabe hacer encantamientos y que ni es ni buena ni mala, sino todo lo contrario, según le da el día a ella.
es muy mala, mete hechizos a todo el mundo, separa a Arturo de Ginebra, pero luego cuando Arturo le combaten, ella se lo lleva con sus hadas a Avalon para curarle. O sea, ni es mala ni es buena. Y a mí me parece un personaje muy interesante. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí porque no quería que este vídeo durara más de 10 minutos y porque lo he hecho justo antes de dormir y me voy a dormir. Un beso, hasta luego.